Vamos a partir hoy día con lo que es más duro, digamos, de la materia del curso, que tiene que ver con el diseño de elementos en tracción. Esa es la primera parte que vamos a ver. Aquí está la parte del programa donde aparecen los elementos de este capítulo, más o menos en forma, lo vamos a seguir más o menos en forma exacta. Hice algunas modificaciones al orden, pero que no cambian en nada el fin del capítulo. Entonces vamos a partir hablando de qué tipo de elementos habitualmente se usan en tracción. Y tenemos que, habitualmente uno utiliza elementos en tracción en lo que puede identificar como estructuras enrejadas, ¿ya? Y las estructuras enrejadas son una especie de aproximación a la realidad. Y habitualmente uno se encuentra con estructuras de ese tipo en puentes, ¿no? En puentes ferroviarios o en puentes viales, por ejemplo, los puentes que están sobre el Mapocho. En techo, cuando uno habla de las cerchas de techo, por ejemplo, las cerchas de techo son estructuras enrejadas donde tenemos elementos que principalmente funcionan bajo fuerza axial, tracción o compresión. Torres de transmisión también son tipos de estructuras que cumplen con esas características. Y tienen el ejemplo de un viaducto bien conocido en nuestro país, ¿ya? Es el viaducto del Mayeco, que está en la región de la Araucanía. También se utilizan como elementos de arrastramiento, ¿ya? Y ahí puede ser arrastramientos laterales o arrastramientos de techo. Aquí tienen una imagen, ejemplo de una estructura industrial, donde perdón, hay diferentes tipos de arrastramiento. Por ejemplo, tenemos estos arrastramientos de aquí, estas diagonales, que son elementos de arrastramiento lateral, al igual que estas que están aquí arriba, en la parte superior. Y ahí pueden ver ustedes estas diagonales o arrastramientos que son arrastramientos de techo, cuya función es darle rigidez a la estructura de techo en su plano. Y aquí tenemos otro ejemplo de estructura, que es una torre de agua potable. Aquí tiene un estanque de agua potable encima y una estructura muy esbelta, como ustedes pueden ver, de perfiles muy delgados, habitualmente son perfiles ángulos. Y ahí tienen las diagonales entonces en cada uno de los lados de arrastramiento y que le dan además la rigidez lateral a esa torre. Luego tenemos elementos que funcionan principalmente en tracción, y ahí hablamos de cables, por ejemplo, los cables que se utilizan en los puentes en suspensión, ¿no? Aquí hay dos tipos de cable. Tenemos el cable principal, que es este que está aquí. Este puente, que es el Golden Gate, tiene dos cables principales. Y de ese cable principal cuelgan los cables secundarios o tensores, que son los que soportan desde el cable principal la estructura por la cual se genera el tránsito de vehículos por sobre el puente, ¿ya? Y esta estructura de aquí abajo, a la vez, no se alcanza a notar mucho, pero a veces puede ser un enrejado también, que soporta la estructura de rodado por donde van los vehículos. Y aquí tienen otro ejemplo que en realidad es un anclaje, no se alcanza a ver ahí. Ahí abajo se observa un poco, ¿no? Esta es una estructura, la parte superior de una estructura de caldera. Las calderas se cuelgan de los edificios. Y en este caso, ahí está el anclaje, que es una tuerca con esta barra que es la que soporta el equipo, y que está apernada, arriba tiene hilo la barra, entonces se aperna. Y todo esto que ven aquí ustedes son soportes de las barras que están hacia abajo, y la caldera está colgando de estas barras, y a través de estos anclajes se transfiere el peso a la estructura. Pero en efecto está separada de la estructura, simplemente colgando, ¿ya? Entonces aquí tienen dos ejemplos de elementos de acero. Uno son los cables y otros son las barras, que cumplen la misma función, que es básicamente un tensor, un elemento que funciona solamente en tracción. En cuanto a las secciones típicas de elementos en tracción, aquí tenemos lo más común, de menos solicitación a más solicitación. Entonces tenemos las barras redondas, ¿ya? Que probablemente las pueden encontrar en la mayoría de las estructuras
livianas de almacenamiento como galpones livianos. Después tienen las barras, las pletinas o las barras planas, como aparece aquí, que son secciones rectangulares, ¿sí? Y que tienen un poco más de resistencia a la compresión, ¿no? Versus las barras redondas. A pesar de que estamos hablando de tracción aquí, es bueno comentar en eso. Luego, para esfuerzos más grandes tenemos los ángulos solos. El ejemplo de la estructura de almacenamiento de agua y la mayoría de las torres de transmisión eléctrica, si ustedes se fijan, están hechas a base de ángulos, ¿sí? Todos los elementos son ángulos, incluso los de la esquina. Y luego, para esfuerzos aún más grandes, tenemos los ángulos dobles, que se le llaman TL a veces, porque si ustedes dan vuelta a eso, se ve como una T formada por dos ángulos que están espalda a espalda. También se le llama ángulo espalda con espalda. Después viene este perfil de acá, que es un perfil que se usa bastante, o se usaba bastante en Chile, que es el perfil XL o el perfil estrella, donde los dos ángulos se ponen de esta manera formando una especie de cruz o de X, ¿sí? Y luego, para solicitaciones más grandes, vamos a las canales, a un perfil I formado por dos canales, y si uno necesita un poquito más de inercia puede separar esos perfiles a una cierta distancia y unirlos de manera intermitente. Luego pasamos a las secciones W, secciones S en este caso, secciones I más altas, y luego secciones cajón armadas como estas que aparecen aquí o estas que aparecen acá, ¿sí? Entonces, lo repito, va desde menos solicitación, las solicitaciones más bajas, a las solicitaciones más altas. Hablemos entonces ahora de la resistencia nominal, cómo uno tiene que determinar la capacidad de estos elementos. Y de lo primero que vamos a hablar, de nuevo, volvemos a la estructura industrial, ¿cierto? Ahora más grande, y nos vamos a quedar con este vano de acá, ¿ya? Vamos a imaginarnos que vamos a extraer eso de la estructura y se vería algo más o menos así. Entonces tenemos las columnas, la viga, la otra columna, las dos diagonales, ¿ya? Y una carga lateral que está siendo aplicada aquí en la parte superior. ¿Ok? Entonces si ustedes aplican esa carga lateral aquí arriba, esta diagonal de aquí va a estar traccionada y esta va a estar comprimida, ¿ya? Y nos vamos a concentrar en la diagonal traccionada por ahora, ¿ya? En el próximo capítulo vamos a hablar de qué pasa con la diagonal comprimida. Para poder determinar o tratar de estudiar la resistencia, tenemos que tomar en cuenta algunos fenómenos que ocurren en esa diagonal traccionada, ¿ya? Y les voy a hacer notar que esquemáticamente esta diagonal aquí, en casi toda su longitud, está completa y solamente tiene una perforación aquí donde se conecta al resto de la estructura. Esto es un ejemplo muy sencillo, más bien conceptual, ¿ya? No, es raro encontrar estructuras que están conectadas por un solo plano. Entonces vamos a tomar ese segmento, tenemos lejos de la parte perforada, ¿cierto? Vamos a tener, como son un elemento de tracción, sabemos que la tracción se distribuye como una tensión uniforme sobre la sección transversal, lejos de la parte perforada, ¿ok? Entonces, en rigor yo podría definir un estado límite. Y si yo quiero conocer la resistencia, ¿cierto? Entonces, en rigor yo podría llevar el material hasta este punto de acá, ¿sí? En realidad, lo que uno hace para este estado de falla, en que está lejos de las perforaciones, es llevar el material hasta la tensión de fluencia. Y eso es porque, si ustedes se fijan, una vez que llega la tensión de fluencia, aumenta la deformación sin necesidad de un aumento de tensión, entonces podemos llegar a niveles de deformación relativamente grandes, que cuando se aplican en toda esta longitud, resulta que si yo hago fluir esta diagonal, la estructura me va a quedar deformada lateralmente, me va a quedar deformada de esta manera, y con deformaciones excesivas que hacen que ya no cumpla su función. Y por eso uno hace llegar el área bruta, que es toda esta parte de aquí, hasta la fluencia y no hasta la rotura. ¿Ok? Por otro lado, si nosotros nos vamos a la parte donde está la perforación, y supongamos que es una sola perforación que está centrada y que es relativamente pequeña con respecto al ancho de esta placa,
si uno se va a la teoría básica de la mecánica de sólidos, se encuentra con que la tensión ya no es uniforme en esta sección, sino que varía, ¿no? Y tiene un máximo justo aquí en el borde, que cuando tenemos una perforación circular, llega a 3 veces la tensión promedio lejos de la perforación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esta perforación es lo suficientemente grande, si ustedes quieren, puede darse el caso de que antes de llegar a la fluencia en el área bruta, por acá, lejos de la perforación, antes de llegar acá, vamos a llegar por sobre la fluencia en esta zona de aquí, porque aquí llegó a 3 veces la tensión, ¿ya? Entonces imagínense, vamos a cambiar esto para escribir un poco. Imagínense que estamos hablando de una 0A36, entonces esto es 250 megapascales. Y la rotura acá es del orden de 400 megapascales. ¿Ya? No me queda muy bien, estoy tratando de escribir con el pad del computador, así que por eso no me queda tan bien. Entonces, si ustedes dividen 400 en 3, en el fondo, para tratar de saber a qué nivel de tensiones va a estar esto cuando llegue justo a la tensión de rotura ahí en el borde, eso les da 133. ¿Cierto? Eso quiere decir que cuando este llegue a la tensión de rotura ahí en ese borde, si es que todo fuera elástico, por supuesto, eso es un supuesto aquí, este ejemplo bien sencillo, la sección alejada de esa perforación ni siquiera habría llegado a la fluencia. ¿Ok? Entonces eso significa que ustedes nunca van a poder hacer llegar la sección bruta a la fluencia y por lo tanto su estado límite va a estar dado por la fractura aquí, porque una vez que esto llega a la tensión de fractura empieza a romperse y la fractura empieza a propagarse en ambas direcciones hasta que la pieza se rompe completamente en tracción en esa área. ¿Ok? Entonces tenemos dos estados límite aquí. Uno asociado a la fluencia del elemento lejos de la conexión o lejos de perforaciones o lejos de singularidades, ¿no? Puede ser una perforación o algún atizador o lo que sea. Luego tenemos cerca de la conexión o donde hayan perforaciones en la pieza también otro estado límite asociado. Y además en la conexión podemos tener fallas asociadas también a las perforaciones. Entonces, esto es en el fondo lo mismo que les estoy diciendo. Tenemos la fluencia de la sección bruta que va a ocurrir lejos de la zona donde haya perforaciones. La fractura de la sección neta que ocurre justamente donde hay perforaciones o cambios de sección bruscos o irregularidades de algún tipo, que no necesariamente son en la conexión. A veces, por ejemplo, si volvemos atrás aquí, uno podría tener aquí una perforación en el medio. De hecho, en la práctica chilena se requiere tener, si uno tiene dos diagonales así, conectarlas en el medio, entonces uno va a tener una perforación ahí en el medio que está lejos de las conexiones con la estructura. ¿Ok? Entonces, uno tiene que evaluar la fractura de la sección neta del elemento y por último, puede tener una fractura en la conexión, ¿no? Que tiene varias características que vamos a discutir en unos minutos. Hablando de la fluencia de la sección bruta, entonces, bueno, si tenemos la tensión uniformemente distribuida de esta manera, ¿cierto? Tenemos el área sobre la cual está actando esa tensión y dijimos que vamos a limitar entonces la tensión a la tensión de fluencia. Simplemente la resistencia nominal asociada a este estado límite sería la tensión de fluencia multiplicada por el área bruta del elemento. ¿Ya? Y ahí está especificado las cantidades. ¿Ok?
Si nos vamos a la fractura de la sección neta efectiva, ¿ya? Y aquí vamos a explicar qué es esto de la sección neta efectiva después de esta lámina. Tenemos que la resistencia nominal sería algún valor de tensión, déjenme volver atrás, actuando sobre esta sección de acá, ¿cierto? La especificación, entonces, o la mayoría de las especificaciones lo definen de esta manera. Vamos a usar FU, que es la resistencia, la tensión resistente a la tracción del material, y el área neta efectiva de la sección. Aquí quiero recordarles, volver atrás un poco para recordar que cuando hablamos de los modelos de resistencia, yo les dije que habían fórmulas aproximadas, por ejemplo, y eso introducía incertidumbres en el cálculo. Este es un ejemplo de eso. Perdón. Si uno piensa en la física del problema, ¿cierto? Habíamos dicho que se llega a un máximo de tensión aquí y que eso empieza a disminuir hacia los bordes. Y que entonces cuando se llega a la tensión de resistencia de la tracción aquí se empieza a generar la fractura. Lo que estamos diciendo aquí es que la resistencia de esta sección me la va a dar el área neta efectiva, que supongamos por ahora que es el área que tengo ahí, es decir, sin incluir el área donde saqué el material por la perforación, multiplicada por la tensión de rotura. Pero físicamente nunca voy a tener esta situación, nunca voy a tener que toda la sección está a la tensión de rotura al mismo tiempo, ¿ya? Porque en el minuto en que llega la tensión de rotura rápidamente se rompe el material. Entonces aquí tenemos una fórmula que es una aproximación, pero que funciona bien. Y que me da la resistencia, a pesar de que físicamente no es algo que se pueda producir aquí en esta zona. No sé si me entienden. Si no les queda claro, pueden preguntar, recuerden. No hay ningún problema, me pueden interrumpir en cualquier minuto. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. Tenemos un área sobre la que está actuando la tensión. Habíamos dicho que esa tensión tiene un máximo aquí y disminuye hacia los bordes. Cuando ese máximo llega a la tensión de rotura, a la resistencia de la tracción, entonces se degrada su resistencia, se produce la fractura y luego el material un poco más adentro llega al FU, se rompe, el material un poco más adentro llega al FU, se rompe y así va progresando la fractura en ambas direcciones. Entonces físicamente nunca tengo FU en toda esta sección, pero esta fórmula me da una buena aproximación a la resistencia de la sección a la fractura. Hablemos entonces ahora del concepto este de AE, área neta efectiva. Y para eso primero partimos por el área neta, que es lo más intuitivo. Nosotros necesitamos hacer perforaciones en los elementos para conectar usando pernos o remaches, como dice aquí. Y eso nos produce una reducción en el área del elemento en la conexión. Entonces eso puede que nos controle, tal como habíamos hablado antes, puede que eso nos controle la resistencia del elemento en lugar de la fluencia del elemento lejos de la conexión. ¿Ok? Lo más sencillo que a uno se le ocurre entonces mirando el ejemplo de la placa es decir, bueno, si tengo el área, esta área bruta, ¿cierto? Me basta con descontar un diámetro y ahí voy a tener el área neta. Y es básicamente eso lo que uno hace. Pero el cuánto descuente yo depende de otra cosa, ¿no? Depende de cómo haga la perforación. Hay distintas formas de perforar las placas de acero. La más sencilla y la más barata es lo que se llama punzonado, ¿no? En inglés le llaman punching, que es básicamente un impacto de un elemento muy afilado en la punta que golpea la placa y hace la perforación, ¿no? Eso, como les digo, es lo más barato y lo más sencillo de hacer. Se puede hacer solo hasta ciertos espesores, por supuesto. Para espesores más grandes ya no funciona. No alcanzan a atravesar el espesor completo con el golpe. Ahora, ese proceso es bien destructivo cuando ustedes generan la perforación. Uno, el diámetro de la perforación queda un poquito más grande y queda destruido el borde de la perforación en un cierto diámetro, en un cierto espesor alrededor del diámetro que quedó hecho. ¿Ya? Entonces, cuando uno quiere saber cuánto diámetro tengo que descontarle a la sección, no me basta con considerar el diámetro del perno,
sino el diámetro de la perforación, y además, cuando tengo el diámetro de la perforación, tengo que considerar que parte de la perforación se dañó un poco más allá, y por lo tanto, ese diámetro tengo que aumentarlo aún más para considerar ese daño. ¿Ya? Dentro del proceso, entonces, les decía de generación de las perforaciones, tenemos el punzonado, luego a veces puede ser necesario rebajar esa perforación, uno hace la perforación y ya sea porque quiere tener un acabado mejor del borde, se puede desgastar con alguna herramienta mecánica, o bien a veces la perforación no queda perfecta y hay que agrandarla un poco, entonces también hay que rebajarla, que se llama con una herramienta mecánica. La otra opción es más cara, que es con un taladro mecánico hacer una perforación lentamente, ¿eh? Habitualmente de forma manual, que queda bastante mejor en sus bordes, mucho menos dañada en el contorno y más controlada, ¿ya? Pero es más cara. También se hacen perforaciones térmicas con algún tipo de soplete a alta temperatura, y eso también tiene algún efecto sobre el borde de la perforación, ¿ya? Entonces, para irse por el lado seguro y no estar en el fondo condicionando la operación de taller de fabricación, lo que se hace, o lo que al menos la especificación asumió, es que vamos a tener siempre una perforación que es la peor de todas, la que más daña, que es la de punzonado, ¿ya? Y para ello entonces define que en el caso de perforaciones estándar, ¿ya? Eso, no sé si los mencioné, pero cuando uno tiene un perno, la perforación que tiene que hacer para que el perno atraviese la plancha tiene que ser más grande que el diámetro del perno. Porque si no, cualquier desangulación del perno al insertarlo hace que se trabe, ¿ya? Entonces, para evitar eso y para poder instalar el perno con facilidad, la perforación tiene que ser un poco más grande que el perno, ¿ya? En perforaciones estándar, si estamos trabajando en unidades imperiales, entonces la perforación es un 16avo de pulgada más grande que el diámetro del perno. Y en el caso de unidades métricas, la perforación es 2 milímetros más grande que el diámetro del perno. A ese diámetro, que es del diámetro del perno más algo, hay que aumentarlo aún más por el tema del daño en el borde de la perforación. ¿Ok? Entonces, el aumento es de un 16avo más de pulgada en el caso de las perforaciones estándar, o 2 milímetros más de pulgada, perdón, 2 milímetros más en el caso de las unidades métricas, ¿ya? Entonces, si se trata de perforaciones estándar, tienen que aumentarle 1/8 de pulgada al diámetro del perno para saber qué diámetro tienen que descontar del área. Y si están trabajando en unidades métricas, en lugar de sumar 2 más 2, se hace la conversión más exacta y hay que sumarle 3,2 milímetros. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, a mi elemento, por cada perforación, le tengo que sacar esta cantidad, ¿ya? Que es el diámetro del perno más algo, que depende de si es una perforación estándar, sobredimensionada. Un segundo. Está. Estándar, sobredimensionada, ovalada, ranurada, ranura larga, ranura corta. ¿Ok? Entonces eso que parece relativamente sencillo en este caso, ¿cierto? Entonces supongamos que tengo una plancha rectangular, mi área bruta va a ser el área del rectángulo aquí afuera, y mi área neta va a ser el área del rectángulo menos dos descuentos por cada una de estas perforaciones, o perdón, un descuento por cada perforación, es decir, menos 2 veces esos diámetros. ¿Ok? Ahora, ocurre que uno tiene que tener estas perforaciones a una cierta distancia, porque si no, no va a poder, a lo mejor va a poder instalar el perno, pero después no va a poder poner la cabeza de la llave y no va a poner la llave por el otro lado para poder apretar el perno. ¿Ok? Entonces hay que respetar una distancia mínima entre estas dos perforaciones. La práctica común es usar 3 diámetros de distancia. ¿Okay? Se puede llegar a una distancia menor, pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado para verificar que no hayan interferencias de manera que uno no pueda instalar el perno después. ¿Mm? Pero incluso si uno puede llegar a distancias menores, puede haber conexiones muy estrechas o elementos muy pequeños donde para poder lograr esa distancia mínima entre perforaciones, lo que uno tiene que hacer es desfasar las líneas de perno, ¿ya? Que es lo que estamos viendo aquí. Aquí las líneas estaban alineadas, ¿cierto? Las perforaciones están alineadas. En cambio aquí lo que tenemos que hacer es desfasar esta línea de acá
de la línea de acá para poder tener aquí la distancia mínima requerida en esa dirección, o en esa dirección. ¿Ya? Estas conexiones desfasadas entonces tienen, además del ancho de la placa, hablemos de placa en este caso, dos dimensiones importantes que son el paso en esta dirección y el paso en la dirección transversal. ¿Mm? Entonces ahora ya no es tan sencillo porque ¿cuál es mi área neta? ¿Por dónde se rompe la pieza? ¿Mm? Y porque se puede romper por aquí, ¿cierto? Con una perforación, o se puede romper así como muestra esta trayectoria aquí, por ahí, con dos. Eventualmente uno podría pensar a lo mejor, bueno, ¿por qué no se rompe a través de tres perforaciones aquí? ¿Mm? Entonces hay múltiples posibilidades aquí y hay que definir algo. ¿Ya? Para solucionar este problema se utiliza una modificación del largo de la trayectoria. ¿Ya? Esta es la fórmula conocida como la fórmula de Cochrane, es una fórmula completamente empírica. Se ha tratado de explicar esta fórmula a través de la teoría, pero no ha sido posible hasta ahora. Así que aquí tienen otra aproximación en la ecuación de resistencia, que entra dentro de la variabilidad del modelo de resistencia que ustedes están usando. ¿Ok? Entonces la fórmula de Cochrane, básicamente, que es del año 1922, así que ven que no es muy nueva, pero todavía se sigue usando. Básicamente uno define trayectorias de falla. ¿No? Por ejemplo, tengo aquí la AB y tengo la AC. ¿No? Después vamos a ver por qué esas son las únicas dos que me sirven. ¿No? AB es igual a una que pasara por aquí o otra que pasara por acá. Y AC, si en la medida que estos espaciamientos sean iguales, es lo mismo que pasar por aquí, que pasar por aquí o que pasar por aquí. ¿No? En la misma trayectoria. Entonces, si bien tengo múltiples trayectorias de falla, en realidad las que me van a dar la resistencia son solo dos en este caso. La que pasa por una perforación y la que pasa por dos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula de Cochrane? Tomo el ancho total, le descuento el número de perforaciones por las que pasa la trayectoria. ¿Ya? Entonces, en este caso de la AB le tengo que descontar una perforación. Y por cada segmento inclinado tengo que sumarle un área o sumarle una longitud. ¿Ya? Que se calcula como el espaciamiento longitudinal al cuadrado dividido por 4 veces el espaciamiento transversal. ¿Ok? Entonces aquí se produce de nuevo una especie de balance que hay que lograr o que uno tiene que evaluar, en que en este caso si tengo una sola perforación, acá voy a tener dos perforaciones, es decir, voy a descontar dos diámetros, sin embargo tengo que sumarle algo. Entonces voy a estar descontándole una perforación, pero le voy a estar sumando un término asociado a esa parte inclinada de la trayectoria. Entonces, dependiendo de qué sea más grande, si el descuento por la perforación o el aumento por el tramo inclinado, me va a dominar una trayectoria a la otra en la que me va a dar el ancho efectivo mínimo. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es calcular el ancho efectivo para cada una de las trayectorias que se pueden producir y trabajar con el que me dé el mínimo. ¿Se entiende? Bien. Eso en términos del área neta. Ahora, hablemos de lo que se llama el área neta efectiva. ¿Ya? El área neta es el área, como dice aquí, que podría darnos la resistencia completa del elemento, ¿ya? Pero no siempre es así. ¿Y eso por qué? Porque la distribución de tensiones puede no ser uniforme. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en elementos donde tenemos una sola parte conectada, y les voy a mostrar un ejemplo ahora, o elementos donde la conexión es excéntrica respecto al centroide del elemento. Entonces, les voy a mostrar aquí. Aquí tenemos una conexión, ¿ok? Es una conexión entre una viga, déjenme sacarle para que la vean bien. Ok, entonces tenemos una viga y una columna que son W, por ahora los tamaños no importan, y la viga que está sometida a una carga en esta dirección, a ver si la podemos ver aquí.
Ahí está. Y pues en este caso una carga de 20. Olvídense un poco la unidad, entonces tenemos una carga de tracción sobre este lado, que se está transfiriendo desde la viga a la columna, y la unión se hace solamente a través del alma del perfil W. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a ver el estado de tensiones aquí, ahí estamos. Les voy a mostrar esta es una malla de elemento finito. Está agarrando un poco esto. Y vamos a mirar las tensiones equivalentes. Ahí está. ¿Ya? Entonces vamos a poner una vista lateral. Y si se fijan ustedes, aquí, lejos de la conexión, la tensión está uniformemente distribuida en la sección. Toda la sección se ve al mismo nivel de tensión. ¿Lo ven? En cambio, cuando me voy acercando a la conexión, las tensiones se van concentrando en la parte media del perfil. ¿Lo alcanzan a ver? Esto es la placa de conexión. Vamos a ver si lo puedo mostrar por el otro lado. Ahí sí. Vamos a sacar la perspectiva. Entonces ahora estamos... ahí sí. Estamos viendo solo el perfil, la placa quedó por el otro lado. Y ven ustedes cómo se concentran las tensiones ahí donde se está haciendo la transferencia de carga, y que el perfil aquí afuera está a muy bajo nivel de tensiones. Entonces, en estas situaciones yo no puedo considerar que toda el área del perfil me está contribuyendo a la resistencia. Y tengo que reducir entonces el área neta que yo voy a tener aquí en el perfil, donde hice las perforaciones en el alma, para hacer esa consideración de que no toda el área está actuando. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como el área neta efectiva. Entonces yo primero calculo el área neta, haciendo la reducción del área total por el número de perforaciones que tenga ahí. ¿Ya? Si las perforaciones están desalineadas, tengo que considerar el efecto de la fórmula de Cochrane. Perdón. ¿Ya? Y después, a esa reducción, si es que el perfil no está conectado por todos sus elementos, como en este caso que solo está conectado por el alma, tengo que hacer una reducción adicional para considerar que no toda la sección transversal me está contribuyendo a la resistencia. ¿Ok? Volvamos entonces a la presentación. Aquí. Entonces aquí tenemos algunos otros ejemplos. Me pareció mejor mostrarles primero un ejemplo que fuera más fácil de visualizar de distintos ángulos, pero aquí, ya en el plano, ¿cierto? Tenemos un ángulo que está conectado a una placa aquí, puede ser una placa QC, que son las placas de conexión que se usan entre las diagonales y el resto de la estructura, y que está conectado solo por un perno aquí. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos dos excentricidades. Tenemos la excentricidad desde el centro de gravedad del perfil al plano de transferencia de carga que está acá. Eso es lo que está indicado ahí por ese X barra. Y luego tenemos otra excentricidad entre el centro de gravedad y el centro de gravedad de la conexión, que es esa distancia que está ahí, que es el otro X barra. ¿Ya? Es importante conocer esa excentricidad porque vamos a ver después que esa es la que nos da la reducción de área. Aquí tenemos otro caso. En este caso es un perfil W o I, que está unido solamente por las alas al resto de la estructura. Como está unido a los dos lados, uno podría pensar, bueno, la carga viene por el medio, no hay excentricidad aquí. ¿Ya? Pero lo que ocurre es que la carga que viene desde la mitad hacia allá no se va en esta dirección. ¿Mm? Sino que lo que viene desde el eje hacia acá se transfiere a través de este plano de carga, y lo que viene desde el eje hacia acá se transfiere a partir de este plano de carga. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer en realidad es calcular la excentricidad entre el centro de gravedad de esa T que se me forma cuando divido esto por la mitad, ¿ya? Que va a estar ahí, y el plano de transferencia de carga. Por lo tanto, esa es mi distancia X barra mi excentricidad. ¿Ok?
Entonces el área neta efectiva se calcula como un factor de reducción multiplicado por el área neta. ¿Mm? Y ese factor de reducción va a variar dependiendo del grado de excentricidad de la conexión. ¿Mm? Este factor de conexión, de excentricidad, perdón, de reducción vale incluso para conexiones soldadas. Uno podría pensar que solo para conexiones apernadas, pero supongan que esta conexión fuera soldada aquí y que no tengo las perforaciones. Entonces, de todas maneras se va a producir una excentricidad en la carga porque igual lo que venía por acá se va a ir a ese plano de transferencia de carga. La única diferencia es que ahora mi área neta va a ser igual al área bruta. Pero la reducción por no uniformidad de las tensiones se tiene que hacer igual. ¿Ya? Y eso es lo que dice la última línea acá. Vale también en el caso de soldada y en ese caso el área neta es igual al área bruta. ¿Ya? ¿Cómo se calcula ese coeficiente? Bueno, la expresión que está hoy día en la norma es una expresión del año 63 que tiene esta forma. ¿No? El coeficiente de reducción es 1 menos x barra, que es la excentricidad, dividido por L. ¿Ya? Entonces, x barra, como les decía, es la excentricidad y L el largo de la conexión. ¿Ya? Esta es la fórmula general en la norma AISC. Viene una tabla donde les da unos valores aproximados que ustedes pueden utilizar para no tener que usar la tabla. ¿Mm? A ver. ¿Qué hora es? Supongo que volvió a funcionar. ¿No? ¿Me pueden alguien confirmar a través del chat que me están escuchando? ¿Y que se ve el video? Sí, profe, se escucha y se ve el video. Ya, muchas gracias. Ok. Gracias. Entonces aquí hay unos ejemplos que están en el comentario de la norma ISC. El comentario es la parte que está al final de la norma, que viene con un bordecito gris, donde vienen bastantes explicaciones de lo que está en la norma. Así que siempre es bueno estarlo mirando cuando uno tiene dudas respecto a algo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el perfil W o WT o I, unido solo por las alas, ¿cierto? Lo que les decía, esto tiene que tomarse como un perfil T, calcular el centro de gravedad, y ahí está la excentricidad. En el caso que esté conectado solo por el alma, ¿ya? Uno tiene que tomar también una excentricidad que tiene que ver con, ahora considerar esto como una especie de perfil C. ¿No? Partir el alma por la mitad y les queda 2C, una a espaldas de la otra. ¿Ya? Entonces se toma una de las C, se le calcula el centro de gravedad y se hace se calcula la distancia del centro de gravedad al centro del perfil WT y eso les da la excentricidad. ¿Ya? En el caso de un perfil canal, el canal tiene el centro de gravedad, viene en las tablas, así que es simplemente esa distancia de ahí que viene tabulada. Y aquí tenemos el caso de un ángulo que incluso tiene las perforaciones desalineadas. Y aquí se indica la longitud de la conexión. La longitud de la conexión es básicamente desde el inicio hasta el final, en la dirección longitudinal de la conexión. Entonces, por ejemplo, en esta conexión, la longitud sería desde ahí hasta ahí, desde el centro de esa perforación hasta el centro de esa perforación. ¿Ya? En el caso del alma aquí sería desde ahí hasta ahí, igual que acá. Y acá, como se indica en esta, donde están las perforaciones desfasadas, es desde el primer al último perno de la conexión, independiente que estén o no en la misma línea. ¿Ya? Yo podría tener, por ejemplo, una sexta perforación por acá, y entonces la longitud de la conexión sería de ahí hasta la posición de la sexta conexión del sexto conector en la dirección longitudinal. ¿Ya? Existen algunos casos especiales que hay que considerar. Ya hablamos del caso de las conexiones soldadas, ¿cierto? Y en ese caso el área neta se transforma en el área bruta. Y el otro caso particular que hay que considerar es cuando uno tiene una sola perforación aquí, porque ahí no hay longitud de la conexión, ¿no?
y no sería razonable tampoco considerar como el diámetro de la perforación como la longitud de la conexión. Esos casos están abordados en la tabla de la AISC. ¿Ok? Una consideración conservadora con respecto a esto es simplemente calcular el área neta efectiva como el área del elemento que está conectado. ¿Ya? Eso significa despreciar cualquier contribución del resto del perfil. Por ejemplo, en el caso del perfil T aquí, uno podría decir, bueno, esta va a ser mi área neta efectiva, el área del ala, descontándole las perforaciones que tenía ahí. Y no considero ninguna contribución del alma a la resistencia. ¿No? Por eso es conservador. ¿No? Pero la mayoría de los casos se pueden resolver con la tabla esta que les digo yo, y si no, con la ecuación que acabamos de ver. Eso con respecto a la falla en el elemento. Nos vamos a la conexión ahora y ahí aparecen otros modos de falla. ¿Ya? Un modo de falla obviamente sería la rotura completa aquí a través del elemento. Pero existe otro modo de falla que es el modo de falla por bloque de corte. Y aquí les voy a mostrar un video, espero lo puedan ver bien, que describe un poco ese modo de falla. Tenemos una conexión, ¿cierto? Una placa y otra placa, y eso es el tipo de falla. Hay una parte de la placa que se desprende en tracción y otra parte que se desprende en corte. ¿Ya? En otras palabras, hay una parte que se rompe en un plano perpendicular al eje del elemento y otra parte que se rompe en un plano paralelo al eje del elemento. Y eso puede ocurrir en cualquiera de los elementos que están conectados. ¿Ya? Y ahí les muestro los distintos modos de ruptura asociados a este modo de falla. ¿Ok? Entonces los voy a mostrar de nuevo. Entonces, en ese caso, salen la parte exterior con el centro. En el modo 2 sale la parte central. Eso es en una placa y luego se repite lo mismo pero para la otra placa. ¿Bien? No, a ver si entiendo bien la pregunta. ¿Cuándo falla de manera perpendicular? Este modo de falla del bloque de corte es combinado, ¿ya? Entonces hay parte de la sección se rompe perpendicularmente y otra parte se rompe longitudinalmente. La falla que es completamente perpendicular al eje del elemento es la falla de fractura en tracción, ¿ya? Que es la que vimos antes. Como ustedes vieron, aquí hay varios modos de falla y entonces uno tiene que verificar la resistencia de cada uno de esos modos de falla. Así funciona. ¿Ok? Entonces aquí tienen, para que no crean que es invento de la gente que hizo estas ecuaciones, aquí tienen dos ejemplos de falla de bloque de corte. Una, aquí, que fue observada después del terremoto del 2010. Es un ángulo, está conectado con tres pernos y ustedes pueden ver aquí que quedó un pedazo del ángulo adherido a la placa Gousset, que es esta placa que está aquí, y se rompió, se desgarró en el fondo del ángulo aquí en tracción y aquí en corte, ¿no? Perpendicularmente al eje del elemento y paralelo al eje del elemento. Y esta es una falla que se generó en laboratorio, también mostrando cómo esta parte se separa en tracción y la otra se desprende en corte. Así que hay otro video que les muestra las áreas que uno tiene que considerar. Muy parecido al otro, la única diferencia es que les voy a mostrar aquí en amarillo el área que falla en corte
y en verde el área que falla en tracción. Entonces en el modo 1, lo que está en verde, esta parte de aquí, es lo que falla en tracción, y lo que está en amarillo es lo que falla en corte. En el modo 2 lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Uno puede determinar esas áreas en tracción y en corte, y a partir de eso determinar la resistencia que va a tener este modo de falla. ¿Ok? Esta ecuación ha tenido varias variaciones en el tiempo. Después se las voy a mostrar cuando lleguemos a la ecuación propia de la especificación. ¿Ya? Y ahí les voy a contar un poco más de qué es lo que ha pasado. Entonces, en la conexión podemos tener esta falla de fractura en tracción, que la vimos anteriormente. Podemos tener la falla del bloque de corte, y el otro tipo de falla que podemos tener es lo que se llama, o se llamaba, aplastamiento, así quedó en la norma NSH 427, pero que en realidad esconde dos tipos de falla en uno. ¿Ya? El primero es efectivamente un aplastamiento. Esto, lo que ustedes ven acá, es un esquema donde tengo una plancha, ¿ya? Que tiene dos pernos. Ahí está la perforación del perno, exageradamente más grande, ¿ya? El diámetro de la perforación y lo que se llama un parámetro LC, que es la distancia entre perforaciones. ¿Ya? Y una plancha de espesor T. Entonces, eventualmente, cuando yo empiezo a aplicar esta carga, los pernos, que pueden haber estado centrados o pegados acá, entran en contacto con la plancha. ¿Ya? Si yo sigo aumentando la fuerza, y suponiendo que nada más falla, lo que voy a observar es que la perforación se deforma. ¿Ya? Entonces, efectivamente lo que está pasando es que el material aquí se está aplastando localmente, la perforación se está deformando y los pernos se están metiendo en la placa. ¿Ya? No sé si recuerdan que en la primera clase, cuando hablamos de la propiedad que era la dureza superficial, les decía yo que los pernos en general tenían una dureza mayor que la placa. Es para que efectivamente se produzca este tipo de falla, que es más dúctil que el que sería si es que el aplastamiento se produjera en el perno. ¿Ok? Entonces ese es un tipo de falla que está metido en la misma expresión en la NSH 427. ¿Ya? Y aquí tienen un ejemplo de una conexión. Tienen un espécimen que ensayamos nosotros, al lado la otra mitad que la modelamos numéricamente. Y si se fijan, todas las perforaciones están, aquí estábamos aplicando la carga hacia arriba, era una carga de tracción sobre el elemento, a través de una placa que no está. Aquí ustedes pueden ver la silueta de la placa porque es la parte que no está pintada con cal. Ahí estaba la placa, entonces estaba pernada esto, aplicábamos tracción a la placa de acá, y eso inducía la tracción en este elemento, que es un elemento de conexión que estábamos probando. Entonces pueden ver ustedes que todas las perforaciones más o menos están deformadas, ¿no? Y esta se ve muy, muy elongada, la verdad que, y eso lo podemos reproducir en el modelo numérico. En realidad uno podría decir que esto es aplastamiento, esto ya es una combinación de aplastamiento y el inicio de la fractura aquí en esta parte. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan del ensayo de tracción de la barra, ¿cierto? En algún momento la barra se empezaba a adelgazar. Esto es como el equivalente a eso. La plancha se está adelgazando ahí, por lo tanto hay una deformación mayor. Y por eso se produce esa elongación de la perforación. Pero aquí esto es casi puramente aplastamiento de la perforación. La otra falla que les decía que está mezclada en una sola en la especificación es el desgarramiento de la plancha. En este caso, el perno entra en contacto y lo muestro en el borde, pero también podría pasar entre dos pernos. ¿Ya? Entonces, entra en contacto con la placa y en lugar de aplastar la perforación, lo que hace es romper esto así. ¿Ya? Entonces desprende ese pedazo, desgarra la placa en corte. ¿Ok? Entonces ese es el otro modo de falla que tenemos asociado a la conexión. No sé si tienen alguna pregunta ahora antes de pasar a las ecuaciones de diseño directamente.
Bien. Puse aquí disposiciones ISC NSH porque, como les mencioné, la NSH 427 parte 1, que es la que está vigente ahora, es básicamente la ISC 360 del año 2010. ¿Ya? Existe una versión posterior que es del año 2016 de ISC, que tiene algunas diferencias que se las voy a tratar de ir mostrando en la medida que vayamos viendo las ecuaciones de diseño. Entonces, lo primero, antiguamente había una limitación en la esbeltez que se medía como la longitud dividida por el radio de giro. ¿Ya? No sé si, me imagino que todos recuerdan lo que es el radio de giro. El radio de giro es una propiedad de la sección transversal, que es básicamente la raíz de la inercia dividido por el área. ¿Ya? Entonces, una sección I, por ejemplo, que tiene dos ejes principales, tiene dos radios de giro, uno mayor y uno menor, y es el radio de giro el que define la esbeltez, no la altura de la sección, no una dimensión o el ancho del ala, por ejemplo, sino que el radio de giro. ¿Ya? Entonces, antiguamente existía esta limitación de que para elementos en tracción, la esbeltez del elemento no podía no podía sobrepasar 300. ¿Ok? Esto desde el 2010 se convirtió en una recomendación porque en realidad ese límite tiene que ver con esto, lo que aparece aquí. ¿Ya? Elementos muy esbeltos se vuelven muy complejos de mover. ¿No? Hay que tomarlos, hay que tener muchos puntos de apoyo cuando uno lo está levantando, por ejemplo, porque si no, simplemente por el peso propio del elemento, si ustedes lo toman de manera inapropiada, se va a dañar, se va a deformar permanentemente. ¿Ya? Entonces, la idea de este límite es lo que dice ahí, que sean elementos que se puedan manejar y con facilidad sin tener daño durante el proceso desde la fabricación hasta la instalación en la estructura. ¿Ya? No tiene que ver, como dice ahí, con asegurar la integridad del elemento estructuralmente, sino que tiene que ver con esto del traslado y además, cuando uno tiene elementos muy esbeltos, empiezan a aparecer problemas de vibraciones asociadas a ese elemento. ¿Ya? Es un problema que es muy conocido en el caso de los puentes suspendidos, ¿no? Los puentes colgantes, donde los cables empiezan a vibrar y esas vibraciones pueden generar fatiga de las conexiones de los cables y eventualmente una ruptura del cable, ¿no? en la conexión. Entonces, si uno usa elementos muy esbeltos, barras redondas, por ejemplo, planchas muy delgadas, ese mismo efecto se puede producir también.